Damos gracias porque tú, Señor, nos has ayudado, nos has provisto, Señor, y nos has dado un nuevo, Señor, inicio de semana, Padre. Gracias te damos por estos encuentros y sabemos, bendito Rey, que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, estamos para seguir aprendiendo. Que sea tu Espíritu Santo que permanezca con nosotros y nos ayude a crecer, a conocer lo que dice tu palabra. Padre, te damos gracias y te pongo, Señor, cada una de las personas que están aquí en este momento, en este encuentro, las que se van a conectar, Padre, para que podamos aprender de ti, Espíritu Santo, y que esta palabra quede en nuestros corazones y esta enseñanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, paso rápidamente porque tenía un poquito de dificultades con el internet y les voy a recordar como siempre, porque es importante volverlo a contextualizar a usted, que estamos en una serie de encuentros en estos discipulados hablando acerca de la salvación. Venimos de discípulos, salvación, que la salvación, sí, decía, de la salvación a la relación con Dios. Amén. Y hablábamos el encuentro pasado de la intimidad que gobierna. Amén. De la intimidad que gobierna. ¿Sí? Y que la relación con Dios produce autoridad espiritual. Usted está allí. Amén. Hablábamos de 3 puntos fundamentales, de que la autoridad nace de la intimidad. Número 1, la autoridad la sostiene la obediencia. Y número 3, la autoridad se forja en el secreto antes de manifestarse en público. Amén. Y les voy a recordar lo que decía como síntesis en el encuentro pasado, de que la autoridad no es volumen, no es de todo lo que yo tengo como cristiano, no. La autoridad no tiene que ver con el volumen, no tiene que ver con, el, con lo que usted conoce del Señor. La autoridad tiene que ver con el peso, o sea, lo que viene de arriba, con el peso de su gloria. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar el encuentro de hoy y lo he titulado, yo me voy organizando por acá. Recuerde que estamos en una serie de la salvación me lleva a tener una relación con Dios. Recordemos, mis hermanos, que la salvación, Cristo, nuestro Salvador, no nos trajo solo salvación para redención de pecados, no. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue solo para perdonar pecados, sino para volver a reconectar esa relación con Dios. Amén. Y el tema de esta noche lo he titulado, teniendo en cuenta el encuentro que hemos tenido de salvación a relación, una relación viva con Dios. Amén. Una relación viva con Dios. Y el texto base que quiero que tengamos en cuenta en este encuentro de salvación a relación íntima con Dios es Jeremías, vaya usted al Antiguo Testamento, Jeremías 29:13. Ese es uno de los textos bases en los cuales hoy vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, Jeremías 29:13. Jeremías habla, ¿sí? 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque la comunión con Dios es el centro de la vida espiritual. Amén. La comunión con Dios es el centro de la vida espiritual. Porque la vida cristiana no es simplemente una disciplina, valga la redundancia, cristiana, ¿sí? No es una práctica devocional. La vida cristiana es la realidad más profunda que usted y yo tengamos, porque así lo quiso el Creador. Amén. Entonces, desde el principio, hemos hablado durante estos encuentros, desde el principio Dios diseñó al hombre para convivir con él. Amén. En Génesis, el hombre caminaba en el huerto del Edén con Dios.
aquella escena, podemos ver que aquella escena puede ser materializado el deseo del corazón de Dios de habitar en medio de la humanidad, de habitar en medio de su creación. Amén. Y compartir con Él. Sin embargo, mis hermanos, lo sabemos que el pecado rompió esa comunión. Lo hablamos en los primeros encuentros, ¿sí? La humanidad pasó, miren mis hermanos, la humanidad a través del pecado pasó de caminar con Dios a esconderse de Él, ¿sí? Entonces, a través de Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo? Esa comunión fue restaurada, lo hemos hablado, ¿sí? Recordemos que Él no solo nos perdonó, sino que volvió a qué? A tener acceso, nos volvió a dar el acceso ante el Padre, ante Dios. Amén. Pero aunque mis hermanos, ese acceso esté abierto, ¿sí? La comunión suya y mía con Dios debe cultivarse constantemente, pero también debe cultivarse conscientemente. Amén. Porque quizás nos hemos acostumbrado a tener el dicho de decir, yo tengo que continuar esa relación con Dios. Sí, hay que cultivarla y hay que prolongarla, pero hay que hacerla consciente. ¿Usted está allí? Alguien que me diga amén, que me está comprendiendo lo que le estoy diciendo. La relación con Dios, aparte, gracias mis hermanos, aparte de yo cultivar, Amén. me tengo que comunicar con Él, Amén y amén. esa relación, más que cultivarse de manera constante, debe de ser consciente. Amén. Cuando una persona conoce verdaderamente a Dios, algo tiene que cambiar en ella. Si usted y yo recibimos a Cristo como Salvador, al Espíritu Santo como aquel que está haciendo la obra perfecta en nosotros, algo tiene que cambiar en nosotros. Amén. No solamente, mis hermanos, no solamente usted y yo a través de Cristo recibimos el perdón, no. Nosotros vinimos a pasar a tener una vida espiritual, una nueva vida espiritual. Acuérdese en los primeros encuentros de que cambiamos de señorío, ¿sí? Cambiamos del señorío del reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, por ende, nosotros no solamente recibimos perdón de pecados, nosotros ya pasamos a tener una nueva vida espiritual. Y en esa vida espiritual, usted y yo tenemos que tener un deseo profundo de acercarnos a Dios y de tener esa comunión y comulgar con Él. Amén. Que significa estar pegadito a Él. Ahora, así como un hijo naturalmente tiene esa necesidad de buscar a su padre, de la misma manera nosotros vinimos a ser hijos de Dios, por ende tenemos que tener la necesidad. Y escúcheme aquí, mis hermanos, mire lo que le voy a decir, la necesidad imperiosa de acercarnos a Dios y de tener comunión con Él. Así como usted tiene comunión con sus padres, con sus hijos, qué sé yo, nosotros tenemos que tener en esta nueva vida espiritual, por eso el título de esta enseñanza, de este discipulado es una relación con Dios. No, el título no es una relación con Dios. Porque yo puedo tener muchas relaciones con mucha gente, pero mire y note lo que hoy yo le estoy diciendo en esta noche. Usted y yo en esta nueva vida en Cristo, ¿sí? Como hijos de Dios, tenemos que tener una relación viva con Dios, que son dos cosas muy diferentes. Amén. Usted me sigue allí. Ahora, mis hermanos, buscar ahorita, ya cuando uno está en esa nueva vida espiritual con Dios, debemos de sentir tres cosas fundamentales y muy sencillas en este momento de discipulado práctico, pero que para los que llevamos muchos años en el Evangelio no podemos olvidar ni podemos abandonar. En este, usted y yo como hijos de Dios debemos de recordar tres cosas fundamentales que no se nos puede olvidar en esa relación viva con Dios. Número uno, debemos de buscar a Dios. Número dos, debemos de hablar con Dios. Y número tres, debemos de escuchar a Dios. Amén. Entonces, la vida cristiana, ¿sí?
No es solo asistir, mis hermanos, los que nos están escuchando, que quizás están empezando este caminar con el Señor. La vida cristiana no es solamente asistir a una iglesia, ¿sí? O aprender de doctrina, como lo que estamos haciendo en este momento. No, la vida cristiana no se reduce en que usted y yo vayamos un miércoles, un jueves, un domingo a la iglesia. No, no. O aprender, estar en el discipulado, estar con la hermana Kelly los jueves en el devocional, estar los viernes con el maestro Oscar. No, en eso no se resume nuestra vida cristiana. La vida cristiana se resume en una relación viva con Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque como dice Génesis, en su palabra, el Señor nos dice que la primera intención de Dios con la humanidad es relacionarse con Él. Dios es un Dios de relaciones. Amén. Y por ende nosotros debemos de corresponder a esa relación. Ahora, mis hermanos, cuando usted tiene una relación con otra persona, si usted necesita relacionarse con él porque necesita conocerlo, lo primero mínimamente que usted y yo debemos de hacer al relacionarnos es que nos debemos de acercar. Usted no puede conocer a nadie de lejos y nadie lo puede conocer a usted si usted está distante. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Entonces, para que usted conozca a su Padre, usted debe de acercarse a Él. Amén. Amén. Él lo conoce a usted, pero usted debe de conocerlo a Él, ¿sí? Escuchar a Dios y hablar con Dios, lo acabo de nombrar. Ahora, mis hermanos, el acercarnos a Dios, el escuchar a Dios y el hablar con Dios son tres movimientos que forman el ritmo espiritual, ¿sí? De una vida que camina con el Señor. Mire pues, estos tres elementos, acercarme a Dios, escuchar a Dios y hablar con Dios, aunque usted diría que una podría ir en la mitad y la otra, no, usted primero se acerca para que pueda luego escuchar y después hable. Pero ¿qué hacemos nosotros? Quizás a veces no nos acercamos, queremos escuchar a Dios de lejos y de lejos no lo escuchamos y aparte de eso nos acercamos mal porque hablamos a veces como loras, sí, y no dejamos que Dios nos hable y no estamos prestando atención. Entonces, mis hermanos, la regla de oro para una relación viva con Dios son estos tres mecanismos. ¿Cómo lo puedo yo decir? Acérquese a Dios, escuche a Dios y hable con Dios. ¿Por qué? Porque usted de lejos no puedes oírlo, ¿sí? Y usted de lejos no puede, él lo puede escuchar a usted, pero usted necesita escucharlo a él. Amén. Tres mecanismos que resumen la forma, un ritmo espiritual para todo aquel que camina con el Señor. Amén. ¿Alguien está allí y me puede decir amén? Que está ahí, Amén. ahí. Amén. Ahora, mis hermanos, Amén. vamos a hablar tres puntos fundamentales y voy a dar el desarrollo de cada uno de ellos. Número uno, acercarse a Dios. Acercarse a Dios tiene que nacer, ¿sí? Del anhelo del corazón que ya está siendo transformado. Amén. Ninguna persona que haya tenido un encuentro directo con el Señor puede de querer buscar a Dios. Amén. Y dice, las Sagradas Escrituras le dices que Él nos amó y cuando nos amó nos buscó primero, ¿cierto? Pero acercarse a Dios implica tener un corazón que quiere ser transformado. Amén. ¿Por qué? Cuando alguien ama, mire mi hermano, cuando usted ama a una persona, naturalmente hablando, usted quiere pasar tiempo con ella. ¿Sí o no? Alguien que me diga. Amén. Cuando usted quiere amar una, es más, usted, cuando hay una pareja de noviazgos o aún en las parejas de los esposos o aún los hijos, amigos y demás, cuando usted nota ausencia en las personas, mínimamente eso es una forma de transmitirle un mensaje a usted, que quizás no quieren estar con usted. Cuando usted y yo amamos a una persona, lo que naturalmente sucede es que queremos estar cerca de ella. Amén. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando usted y yo lo conocemos, verdaderamente, mis hermanos, lo primero que queremos es estar con Él. Y lo primero que va a pasar es que vamos a buscar de su presencia. Amén. Cuando uno ama a una persona, uno le busca al lado.
Cuando uno quiere a ese amigo, uno busca de ese amigo. Cuando usted tiene a su esposo, usted quiere pasar tiempo con su esposo. Cuando usted ama a sus hijos, usted los busca, usted quiere pasar tiempo con ellos. De la misma manera, cuando usted diga amar a Dios y no lo busca, hay una gran cuestión, porque quien ama a Dios desea estar con Él. Amén. Usted está allí. Quien ama a Dios verdaderamente quiere estar con Él y busca su presencia. Amén. Ahora, queremos estar con Él. Segundo, el acercarnos a Dios, buscamos de su presencia y queremos estar con Él. Nosotros no podemos buscar relacionarnos a Dios con la obligación de estar con Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos naturalmente a una persona, nadie nos obliga a buscarlo. Por eso, tanto en los jóvenes como en los niños, los que tenemos hijos, nietos y demás, debemos de enseñarle a nuestros hijos no en a buscarlo por una obligación o porque mamá y papá quieren, no, sino porque en ellos tiene que nacer ese deseo de buscar su presencia y de querer estar con Dios, no por obligación. Amén. Es generarle a ellos ese deseo, enamorarlos de estar en su presencia, amor. Amén. Y tercero, tenemos que sentir esa hambre por Dios. Una persona, un creyente, líder, ¿sí? Persona creyente en el Señor o que está empezando a conocer del Señor, debe de sentir estas tres cosas. Buscar la presencia de Dios, querer estar con Él y ¿qué más? Sentir esa hambre de buscar de Él. Amén. Son tres cosas fundamentales en acercarnos a Dios. Usted no se puede acercar a Dios si usted no tiene hambre de Él. Usted no se puede acercar a Él si usted no gusta de estar con Él. Amén. Entonces, acercarnos a Dios es necesario buscarlo, querer estar con Él y sentir esa hambre, esa necesidad de estar con Él. Entonces, mis hermanos, esto se resume fácilmente. Si usted y yo quizás hemos pasado tiempo en este momento, si hay alguien que en este momento ha descuidado esa presencia, quizás de pronto, mis hermanos, hay que volver entonces a preguntarnos si realmente nosotros amamos a Dios y queremos estar con Él, porque quien ama a Dios busca su presencia, quiere estar con Él y tiene hambre de estar con Él. Amén. Pero acercarnos a Dios, ¿qué implica, mis hermanos? Acercarnos a Dios implica apartar tiempo para Él. Entonces, si usted en esta hora quizás dice, yo no he tenido tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia, entonces quizás, mis hermanos, usted está siendo lejano a Dios. ¿Sí? Porque acercarse a Dios implica apartar tiempo para Él. Y se lo voy a poner práctico. Usted le saca tiempo a lo que le importa, ¿sí o no? Usted le saca tiempo a lo que para usted le es importante. Y usted le saca tiempo a lo que usted valora. Usted le saca tiempo a su esposo, le saca tiempo a su trabajo, le saca tiempo a su estudio, le saca tiempo a sus hijos, aún saca tiempo para usted estar en ocio y en tranquilidad o en algún hobby, ¿cierto? Porque para usted es importante. Pero buena pregunta en esta noche. Si usted para acercarse a Dios no ha implicado apartar tiempo para Él, entonces muy seguramente usted no se está relacionando con Él. Usted quizás ha tenido un tiempo de religiosidad con Él, pero acercarse a Dios implica apartar. Mire la palabra, apartar. Quiere decir que dentro de su cronograma de vida, durante las 24 horas del día, usted lo primero que tiene que hacer es apartar tiempo para Dios. ¿Sí? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque el apartar tiempo para Dios implica algo muy importante y es ponerlo a Él en prioridad. Entonces, usted le da de su tiempo a lo que usted valora y lo ve como interesante en su vida. Así que si usted algo para reflexionar, no para juzgar, llévese la autorreflexión. Si quizás usted en el día de hoy o todo este tiempo,
usted no le ha quedado tiempo para comunicarse con su papá Dios, quizás es que no está siendo su prioridad. Y por eso usted no se ha comunicado con él, ¿sí? Quizás por eso usted no se ha relacionado de manera viva con él. Y por eso, por ende, usted no escucha la palabra de parte de Dios, no ha escuchado el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque usted no ha priorizado estar con él. Y cuando usted no prioriza y yo no priorizo estar con él, pues muy difícilmente vendrá la voz de él a mi vida. Y amén. Ahora, buscarlo con sinceridad también es una de las acciones que necesitamos nosotros de acercarnos a Él. Buscarlo con sinceridad. Dios es un Dios genuino, transparente, y Él quiere que nosotros seamos también transparentes con Él. No buscarlo por lo que Él hace, sino buscarlo por lo que Él es. Amén. Ahora, mis hermanos, la comunión comienza con una búsqueda intencional. Mire pues, esa relación que usted y yo establecemos con Papá Dios debe de comenzar, ¿sí? Con una búsqueda intencional. ¿Qué quiere decir esto? Váyase para Santiago 4:8. Para los que están nuevitos allí, Nuevo Testamento. Santiago 4:8. Y es una palabra que usted y yo, los que llevamos trayectoria en el Evangelio, la conocemos muchísimo, ¿sí? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios. Mire pues, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Mire lo que dice, mire lo que dice. Acercaos a Dios. Dios que nos está diciendo, acérquense a mí. Y cuando ustedes se acerquen a mí, yo me acercaré a ustedes. Entonces, mis hermanos, un principio muy práctico, elemental, profundo, pero poderoso. Usted quiere tener a Dios, debe de tener primeramente una comunión intencional. Usted primero debe de tener la intención primaria de buscarlo a Él. Usted debe de tener esa iniciativa para buscar a Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, esto revela que Dios responde bajo un principio. ¿Cuál principio? Que Dios responde a corazones que lo buscan sinceramente. Amén. Dios responde a corazones que lo buscan sinceramente. Y mire lo que dice. Acercarse a Dios implica más que cumplir un tiempo devocional, implica orientar el corazón hacia su presencia. Yo se lo voy a volver a decir. Buscar a Dios, mire lo que dice. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Se lo estoy parafraseando, ¿sí? Y acercarse a Dios implica más que cumplir un devocional. Ejemplo, si usted y yo creemos que el estar orando todos los días a una cierta hora implica acercarnos a Él, puede ser un buen principio, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque se puede volver en algo religioso si usted no convierte ese devocional en una relación viva con Dios. ¿Por qué? Porque acercarse a Dios implica orientar, ojo con lo que voy a decir, orientar, acercarse a Dios implica orientar mi corazón a su presencia, no netamente a un momento o a un espacio, ¿sí? Es orientar la comunión con Dios. Una comunión viva con Dios implica orientar, ¿sí? Orientar mi corazón, ¿sí? A su presencia. ¿Y qué es orientar mi corazón? Es yo rendirme a Él, ¿sí? Y un ejemplo poderoso lo vemos, váyase usted rápidamente en el Antiguo Testamento a Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. En Éxodo 36:11, amén, ¿están allí? Alguien que me diga amén. Amén. 33:11 dice la palabra de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Mire qué tan tremendo. Ese versículo lo tocamos hace 8 días.
Y mire lo que dice aquí. Hablaba Moisés cara a cara con Dios como hablando a un amigo. ¿A usted no le parece eso, mi hermano tremendo? Mire lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. ¿Ah? Mire qué es eso. Por eso el título de este mensaje, una relación viva con Dios. ¿Quiere usted hablar cara a cara con Dios? Usted también lo puede hacer, no fue un asunto solo de Moisés, ¿sí? Pero mire mi hermano, esto lo que lo quiero llevar en esta noche. Tener una relación viva, acuérdese de lo que hablábamos ahorita. Relacionarse con Dios implica tener esa hambre de Él, ¿sí? Tener ese deseo de estar queriendo estar con Él y querer hallar su presencia. Amén. Pero note algo que Éxodo lo dice claramente hablando del ejemplo de Moisés. Dice que Moisés en Éxodo 33:11, lo acabamos de leer, dice, vaya a Éxodo 33:18. En Éxodo 33:11, mire lo que dice la palabra. Dice que Moisés, alguien que me diga amén para yo saber que están allí conectaditos en lo que voy a decir. Amén. Mire, Amén. gracias mis hermanos. Mire lo que dice. Éxodo 33:11 dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara como hablando con cualquier otra persona. O sea, era algo natural, ¿sí? Había una comunión fluida, ¿sí? Pero note que en el 18, eh, versículo 18, Moisés va a más y eso tiene que ver con el hambre. Mire lo que dice en el versículo 18. Él entonces dijo, ¿quién le dijo? Moisés. ¿A quién le dijo? A Jehová, a Dios, porque tenían una, ¿qué? Conversación fluida. Entonces Jehová le dice que hablaba cara a cara con Moisés. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer en Éxodo 33:11. Que hablaba como a cualquier amigo, ¿sí? Como estoy hablando yo con usted. Eso se llama que había una relación, ¿sí? Fluida, cercana. Pero mire, cuando usted y yo tenemos una relación, escúcheme lo que le quiero decir, porque quiero que se quede en esta noche con esto. Cuando usted y yo tenemos una relación fluida, cercana con el Padre, no eso queda allí, sino que hay un hambre para más, un hambre que pide más. Y eso le pasó a Moisés. Mire que Moisés dice en el versículo 18, y entonces él dijo, ¿quién dijo Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Mi hermano, usted la agarró allí, usted la cogió, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Mire, lo que trae la relación viva de comunicarnos con Dios, trae a que nosotros, esa relación nos lleva a tener un hambre mayor todos los días. Usted cuando come mucho quiere comer más, ¿sí? Eso mismo pasa espiritualmente. Cuando usted y yo vivimos compenetrados, ¿sí? Pegados a la presencia de Dios, usted a Dios le pide más, como lo acaba de hacer Moisés, ¿sí? A Dios le pide más, ¿sí? ¿Por qué? Porque Moisés no se conformó con esa experiencia solamente de estar cara a cara, ¿sí? Él pidió más, pero no porque fuera ambicioso espiritualmente, sino porque compartir con Dios, la presencia de Dios nos lleva a querer estar más de Él y experimentar más de su presencia. Amén. Ahora, una de estas cosas, mis hermanos, despertar el hambre, o sea, esa relación viva de la cual yo le estoy hablando a usted hoy, no es cualquier tipo de relación, es una relación, mire, es como el noviazgo, por eso nosotros somos la novia, ¿sí? Es ese noviazgo, cuando usted está de novio o estaba de novia, usted constantemente, usted hablaba 3, 4 horas, 5 horas personalmente y luego se llamaban. ¿Por qué? Porque usted quiere seguir conectado a esa persona. Es lo mismo que en esta noche quiero incitar a la iglesia. Necesitamos nosotros estar comunicados y más que comunicados, estar hambrientos de su presencia. Eso es lo que hace una relación viva con Dios, hambriento. Y mire mi hermano, es cuando usted ama la presencia, ama el deseo de estar con Dios, de estar pegado a Él,
usted se le va a despertar no un hambre, usted va a tener una agonía por su presencia. ¿Y por qué? Porque entre usted más lee de su palabra, se está alimentando de su presencia, usted le va a pasar lo que le pasó a Moisés. Usted no solamente lo quiere ver cara a cara, usted quiere conocer todo lo de él, ¿sí? Y por eso dice por allí en las escrituras que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero mire que dice el principio, clama. ¿Y qué es un clamor? Un deseo profundo, amén. Entonces, usted y yo, mis hermanos, necesitamos hacer esto. Necesitamos volver a tener una relación no normal, no una relación natural. Necesitamos tener una relación viva con Él. Y una de las cosas, mis hermanos, que nos pasa a los que tenemos una trayectoria con el Señor es que vivimos de experiencias pasadas, de manera espiritualmente hablando. Y de esas experiencias pasadas no nutren nuestro presente espiritual. Usted y yo como creyentes no podemos seguir viviendo con lo que vivimos atrás espiritual. Cuando yo oraba, cuando el Espíritu Santo me despertaba, cuando yo fluía en la presencia, eso fue pasado, ¿sí? Y para uno tener una relación viva con Dios, tiene que permanecer en el hoy y en el ahora, porque eso ya fue pasado. ¿Sí? Necesitamos avanzar en esa comunión. ¿Y cómo avanzamos? Acercándonos a Él y teniendo esa hambre. Y es algo, mi hermano, yo lo reto a esto, yo lo reto a esto, a que usted se coma la palabra de Dios, viva pegadito de su presencia, del Espíritu Santo, y se lo aseguro, mis hermanos, que usted más hambre va a tener, más deseos va a querer, usted se va a sentir con ese sosiego de usted decir, no he podido entrar a la presencia, no he podido escuchar su palabra, no he podido estar en el secreto. ¿Por qué? Porque eso se llama hambre, se vuelve como una zozobra, una necesidad de estar en su presencia. Por eso el título de esta noche es una relación viva, no cualquier relación, una relación viva con Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, cuando usted entre más se acerque, ¿sí? Entre más se acerque a Dios, más produce el hambre hacia Él. Amén. Porque Él es una plenitud. Entre más usted se acerque a Él, más va a producir hambre por Él. Amén. Y acercarse a Dios requiere ¿qué? Una prioridad espiritual, requiere una búsqueda constante y requiere un corazón que anhela más su presencia más que cualquier cosa. Amén. Y por eso David lo dijo. Recuerde que estamos en el primer punto, ¿sí? David lo dice en Salmos 27:4. Se lo voy a parafrasear. Búsquelo usted allí donde está. En Salmos 27:4 debe de ser una rema para su vida y para mi vida. Dice, una cosa demando al Señor. Mire la palabra aquí clave, demando. Mire que no le dice Salmos 27:4. Mire que dice, una cosa le suplico al Señor, una cosa yo quisiera del Señor. Mire lo que dice, una cosa demando yo al Señor, ¿sí? Y es que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Amén. Mire lo que dice. Una cosa demanda usted, o sea, que le está diciendo, casi que como que dice, Señor, no es ni un favor, Señor, yo te pido, sí, que yo esté siempre en tu presencia, porque la casa es su presencia, sí, esté yo en su presencia todos los días de mi vida. Note que no dice un día, note que no dice una semana, note que no dice un mes, dice todos los días. Y mire lo que termina, no cualquier día, los días de mi vida. ¿Sí? Salmos 27:4, rema para su vida. De allí es donde puede salir la fluidez de una comunión, ¿sí? Viva con Dios, una relación viva con Dios. Salmos 27:4, no se le olvide. Pido yo a Dios, demando yo a Dios que yo habite en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Amén. Ahora, la madurez espiritual se mide por cuanto usted y yo valoremos la presencia de Dios.
no de lo que usted y yo conozcamos. No, mis hermanos, no de la doctrina que sepamos, no de las obras de caridad que hagamos, no de las veces que vayamos a la iglesia, no. La vida espiritual, usted no puede poner un termómetro porque feo es decirlo, mis hermanos. A veces nosotros nos volvemos jueces de nuestros propios hermanos, ¿sí? Y medimos la espiritualidad del uno con el otro con un termómetro espiritual, simbólicamente hablando. Este es muy metido con Dios porque no falta la iglesia, porque a todos los ayunos viene, porque no pierde vigilia. No, mis hermanos. La madurez espiritual no se basa en lo cuanto nosotros produzcamos, sino lo que valoremos su presencia. Amén. Ahora, la comunión con Dios requiere de tres cosas, mis hermanos, y lo hablé ahorita. La comunión con Dios requiere de su iniciativa. Si usted quiere una relación viva con Dios, usted debe de entender en esta noche o de recordar, para los que lo saben, que la relación viva con Dios depende de su iniciativa. ¿Y por qué? Usted va a decir, mi hermana, ¿por qué? Dios ya lo llamó y Dios ya lo amó. ¿Sí? Dios, ¿sí? Nos ama. Eso usted lo sabe. Dice que Él nos amó primero y que Él nos llamó. Ya el resto depende de su iniciativa, ¿sí? La relación viva con Dios depende de usted, porque Él siempre lo está esperando. Alguien que me diga amén para saber que me están comprendiendo. La Amén. relación viva con Dios debe de centrarse en tener usted su propia iniciativa por buscarlo a Él. Amén. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos de buscarlo mientras que pueda ser hallado. O sea, que mientras que hay vida, mi hermano. Entonces, la búsqueda constante con el Señor no nos puede faltar. Amén. Y dos, Dios responde al corazón que lo busca. Dios responde a un corazón que lo busca, ¿sí? Y esa promesa es clara, ¿sí? Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Entonces, Dios va siempre a responder a una iniciativa de búsqueda hacia Él. Amén. Y dice que acercarnos a Dios también transforma el corazón. Santiago 4:8 lo dice. Y yo quiero que lo lea rápidamente antes de pasar al segundo punto que voy flash porque se me fue el tiempo. Y aquí me quiero detener. Santiago 4:8 dice, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, acérquese a Dios, y Él se acercará a usted, se lo estoy parafraseando, pero dice, pecadores, ¿sí? Acérquese a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, pero mire lo que dice, limpiad, termina en demanda, que se haga, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire qué tan tremendo. Santiago 4:8 nos está diciendo que si nosotros nos acercamos, ¿sí? A través de esa iniciativa, ¿sí? El Señor responde. ¿Pero qué? Cuando lo busco, mire, esto esté aquí atento aquí. Santiago 4:8 está diciendo, si usted tiene la iniciativa de buscarlo, Dios le va a responder. Pero no solamente responde, cuando usted lo busca y Él responde, ¿qué se produce? Unas manos limpias y un corazón purificado, que es sinónimo de santidad. Entonces, cuando usted comulga con Dios, cuando usted se relaciona con Dios, usted llega en el proceso de la santificación. Amén, que es lo que está diciendo Santiago. Por eso, usted considera, mi hermano, en esta noche la importancia de entonces tener esa comunión con Dios. Amén. Ahora vamos para el segundo punto, escuchar a Dios. Acabamos de estudiar, ¿sí? El acercarnos a Dios. Ahora, escuchar a Dios. Y escuchar a Dios tiene que ver con la sensibilidad en el espíritu. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque una relación de dos, ¿sí? Sí, una relación verdadera no es un monólogo.
¿sí? En una relación debe de haber un emisor y un receptor, ¿sí? Nosotros no solo hablamos, mis hermanos. Acuérdese de esto en esta noche. Usted solamente no está para relacionarse con Dios para hablar. Hablamos mucho, mis hermanos. Estamos también llamados a escuchar, ¿sí? Y dice, para escuchar. Estamos en el segundo punto, ¿sí? El primero, acercarnos a Dios. El segundo, escuchar a Dios. Estamos hablando de tres partes fundamentales en esa relación viva con Dios. Acercarnos a Dios y escuchar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios sigue hablando hoy. En Juan 10:27, vaya rápidamente, Jesús dijo, mis ovejas, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. ¿Esto qué significa? Eso significa que hay una marca a quienes le pertenecen a Cristo, ¿sí? Y todo aquel que le pertenece a Cristo reconoce su voz. Amén. Por eso es importante, mis hermanos, que haya este orden. Cuando usted escuche a Dios, cuando usted se acerque a Dios, usted, como fue llamado por Él, usted escucha y reconoce su voz. Amén. Una relación profunda no se sostiene solo con hablar. De hecho, hay muchos matrimonios que se han desvanecido porque todos dos hablan y no hay uno quien escuche. Amén. Asimismo es nuestra relación con Dios. Necesitamos escuchar más y hablar menos. Necesitamos escuchar, porque escuchar la voz de Dios es tener la dirección de Dios. Amén. Ahora, una relación profunda no se sostiene solo con hablar, también se requiere de escuchar. ¿Sí? Hay en los matrimonios dicen, es que usted no me escucha, o los hijos, es que usted no me escucha. ¿Sí? Necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios distante o no es un Dios silencioso. Él continúa hablando a su pueblo. Él continúa hablando a su vida y a la mía. Amén. Y Él, en esa declaración de 10:27, de que Él habla a sus abejas y que nosotros reconocemos su voz, podemos ver, mis hermanos, también que en muchas ocasiones nosotros perdemos de escuchar la voz de Dios por esa falta de oído espiritual. Y vaya a Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, versículo 19. Primera de Reyes, versículo 19. Y ahí le voy contando la historia, ¿sí? Es cuando Elías necesitaba, Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, habla, ¿sí? Dice que Dios no le habló a Elías a través de un buen viento fuerte, ni en un terremoto, ¿sí? Ni en fuego, ¿sí? Miren lo que dice el pasaje. El pasaje dice que finalmente habló Dios en un silbo apacible y delicado. En un silbo apacible y delicado. ¿Y sabe por qué? Esto, mis hermanos, nos enseña claramente una verdad. Y es que Dios a veces no viene con una voz grande, fuerte, sino que Dios no se manifiesta solamente en algo espectacular, ¿sí? ¿Sí? Sino que la frecuencia se revela de una manera suave y profunda. Eso lo acabamos de ver, ¿sí? Y esto nos enseña una verdad espiritual. Y es que Dios se percibe mejor en un corazón quieto y sensible, ¿sí? Dios en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, en medio del caos, en medio de la turbulencia, en medio del estrés, en medio del afán, no vamos a hallar la voz de Dios, no la vamos a escuchar. La vamos a escuchar en medio de la quietud. Amén. Recuerda el salmo que dice, estad quietos y conoced quién es Dios, ¿sí? Su Dios poderoso, quieto
y sensible. Como les decía en ese entonces, quieto y sea sensible. Amén. Y una de las cosas, mis hermanos, por lo que puedo ver en pantalla, todos somos conocedores del Señor, ¿sí? Una de las cosas que lleva a un creyente maduro es que tenga la capacidad de cultivar, la capacidad de discernir la voz de Dios. Mire lo que le acabo de decir. Un creyente maduro que pueda decir, estoy creciendo, ¿sí? Estoy creciendo en niveles espirituales, es cuando cultiva, mire lo que dice, cultiva, ¿sí? La capacidad de discernir la voz de Dios. Cuando usted y yo estamos buscando consejo por todo el exterior, ¿sí? Es porque quizás usted no está cultivando esa sensibilidad espiritual, amén, de hallar la voz de Dios. Pero para escuchar la voz de Dios es necesario aprender algo, ¿sí? Que el mundo moderno ha olvidado, y es el silencio espiritual. Cuando yo hablo del mundo moderno, quiere decir aún de la iglesia. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero estamos en medio del ruido, ¿sí? Tenemos muchos ruidos alrededor y eso lo dijo muy claramente Samuel. Vaya a Primera de Samuel rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Usted está allí, mi hermano. Se lo voy a parafrasear mientras que usted lo lee allí conmigo. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 10. Usted y yo conocemos muy bien esa historia. Dice que Samuel, el Señor le hablaba y dice, habla Señor, y mire lo que dice, porque tu siervo oye. ¿Sí? Habla Señor, porque tu siervo oye. Y si usted lee, es una historia en la cual Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice que Samuel apenas estaba conociendo al Señor, apenas lo iba a conocer. Sí, mire lo que dice. Esa debe de ser nuestra postura, mis hermanos, una postura constante de nuestro crecimiento espiritual como maduros en el Evangelio, ¿sí? Tener ese hábito primeramente de escuchar a Dios. Habla porque dice, ¿sí? ¿Sí? He aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Ahora, ¿cómo habla Dios? Rápidamente, ¿cómo habla Dios? Dios habla principalmente a través de tres aspectos o cosas fundamentales, más que cosas, principios y digámoslo así, bases fundamentales de un cristiano o de una persona. Dios habla a través de su palabra. Anote el versículo para que usted lo estudie, segunda de Timoteo 3:16, en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16, ¿sí? Dice que Dios nos habla a través de su palabra. Número 2, amén, amén. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Y número 3, Dios nos habla a través de la paz o inquietud espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos guía en nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿cómo habla Dios? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la paz o la inquietud espiritual. Amén. Pero para poder escuchar, mis hermanos, a Dios, hoy necesitamos algo que escasea y es el silencio interior. Usted tiene que aquietar su alma. Usted tiene que decirle a su alma que se aquiete, ¿sí? Usted tiene que decirle a su alma que se aquiete. Mire lo que dice. Usted y yo necesitamos volver a traer eso que escasea hoy en la iglesia de Cristo y ese silencio interior en su vida. Es ese silencio interior en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de ruido. ¿En un mundo lleno de qué? De ruido. En un mundo lleno de redes, en un mundo lleno de preocupaciones, en un mundo lleno de prisa. Vuelva usted a ese silencio interior. Amén. Ahora, mis hermanos,
¿Por qué en muchas ocasiones muchos cristianos oran, pero no se detienen a escuchar la voz de Dios? Y necesitamos volver a ese principio, a volver a escuchar a Dios, ¿sí? Y escuchar a Dios, mis hermanos, se lo reitero, escuchar a Dios necesita o se requiere que usted se aquiete, que usted preste atención y que usted tenga sensibilidad espiritual. Amén. Alguien que me diga allí, amén. Ahora, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios y como creyentes que llevamos trayectoria en el caminar con Dios, necesitamos cultivar silencio. Mi hermano, esté muy atento aquí a esto que le estoy diciendo. Usted y yo necesitamos aprender o recordar a partir de hoy, cultivar silencio. ¿Sí? Cultivar ese silencio. Preparar esa plataforma, ese escenario espiritual, primero con la escucha más que con el habla. Porque en muchas ocasiones Dios nos quiere hablar, pero nosotros hablamos, nosotros constantemente estamos hablando tanto que nos perdemos de la instrucción de Dios, porque la voz de Dios es la instrucción de Él. Amén, es la dirección de Él. Entonces necesitamos volver a cultivar ese silencio interior. Amén. Alguien que me diga amén, que está allí comprendiendo. Amén. Ahora, necesitamos cultivar discernimiento. Por eso usted y yo, en esa comunión con el Padre, activa Él todo su espíritu en nosotros y eso nos lleva a un discernimiento. ¿Para qué? Para que nada de lo que pase a nuestro exterior, ¿sí?, nos coja por sorpresa o pase de largo y haga daño. Por eso necesitamos de su discernimiento y necesitamos de su sensibilidad espiritual. Amén. Ahora, mis hermanos, escuchar a Dios produce obediencia. Amén. Usted no va a escuchar a Dios y con esto, mis hermanos, quiero hacer hincapié. Usted no está en una comunión viva con Dios, usted no está interlocutando con Dios, usted no está cambiando comunicación con Dios o usted no está solamente escuchando con Dios por escucharlo. Escuchar a Dios produce obediencia. Quiero que se quede con esto. ¿Por qué? Porque escuchar a Dios no es solamente recibir información de Él. Mire pues, mire esto, mi hermano. Escuchar a Dios no solo es recibir información de Él, es alinear su vida con la voluntad de Él. Amén. Quédese con esto hoy y creo que el encuentro pudo haber sido muy efectivo. La escucha a Dios, mi escucha a Dios debe de producir obediencia. ¿Por qué? Porque no escucho solo información, sino que me alineo a su voluntad. Amén. Lo dice claramente Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y termina diciendo, y los que la obedecen. Amén. Mire lo que dice. Doblemente bendecido significa bienaventurado. Doblemente bendecido. Bendecidos los que oyen la palabra de Dios, los que ¿qué? Oyen, ¿sí? Y la obedecen. O sea que hay quienes oyen, pero no obedecen, ¿sí? Entonces, bienaventurados, dice Lucas, quien oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, escuchar produce obediencia. Así que a partir de este momento, si usted quiere ser un hijo obediente, escuche. Amén. Como los niños. Si usted quiere ser un hijo obediente, ¿qué debe de hacer? ¿Alguien que me diga? Escuchar. Escuchar. Amén. Ahora, Dios siempre desea hablar a su pueblo. Dios siempre quiere escuchar, ¿sí?, a sus hijos también. Y un liderazgo o un creyente maduro comienza cuando escucha a Dios. Tercer punto, y con este finalizo, me queda un minuto. Hablar con Dios. La comunión viva o la relación viva con Dios es acercarse a Dios, es escuchar a Dios,
y es hablar con Dios. Y cuando se habla con Dios, tiene que ver con la profundidad de la oración. ¿Con la profundidad de qué? De la oración. Ahora, mis hermanos, la oración no simplemente se pretende, la oración, mire, aquí usted que está conociendo y que ha conocido del Evangelio, la oración no es simplemente presentar una lista de peticiones, no. La oración es tener una práctica y una conversación con su creador. Amén. Usted me escuchó allí, alguien que me diga amén, que haya escuchado a esto que acabo de decir. El estar usted comunicado con Dios a través de la oración no es simplemente presentar peticiones. La oración no es una lista de chequeo de peticiones. Usted no se puede presentar ante Dios con una lista, con un papel, una lista de peticiones. No, en eso no se resume la oración. La oración es participar, es tener una práctica, una conversación con su creador. Eso es la oración, no es una lista de chequeo. Amén. Ahora, mis hermanos, eso lo modeló Jesús. Aún Jesús, siendo Dios, necesitaba apartarse para hablar con Dios, no para darle una lista de chequeo, sino para comunicarse con Dios. Amén. Y la oración tiene que ver con adoración, con rendición, con intercesión y con dependencia. No voy a entrar mucho en el detalle porque el siguiente estudio es acerca de la oración, ¿sí? Ahora, la vida de David, vemos un ejemplo extraordinario de esa intimidad, ¿sí? Y en el Salmo, él no lo repite varias ocasiones. David en todos sus salmos hablaba con Dios, no con una lista de chequeo. Si usted ha leído salmos, usted se ha podido entender que David hablaba de sus temores, ¿sí o no? David hablaba de sus temores. David conversaba con su Dios acerca de sus errores. Y yo quiero que usted tenga mucha atención en lo que le estoy diciendo, mi hermano. ¿Sabe por qué quizás muchas de nuestra vida espiritual no pasa del nivel en el que está? Porque hemos tenido un error en la comunión con Dios. Y la comunión con Dios no es una lista de chequeo, es una relación, es algo que establece fluidez. David le hablaba a su Dios de sus temores, le hablaba a Dios, sí, de sus errores. ¿Habla usted con Dios de sus errores? ¿Habla usted quizás podrá decir, si yo le pido a Dios perdón, Señor, perdóname, yo te fallé, pero usted en algún momento se ha sentado, se ha arrodillado y le ha dicho, Señor, yo pequé, erré en esto, por esto, así como un amigo, lo ha hecho. ¿Ha hablado usted con Dios de sus alegrías? Usted conversa con sus amigos de sus alegrías, con sus hermanos de su iglesia, ¿sí? Con los pastores, con su esposo, con sus hijos, pero se ha detenido usted a sentarse a hablar con su papá de sus alegrías. ¿Cuál fue la última alegría que usted le expresó a Dios, sabiendo que Él se la dio, pero que usted se la expresó? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó, sí, a hablarle a su papá Dios de sus luchas? Con Él también se puede hablar de eso. Señor, mi debilidad está en esto, ¿sí? Eso hacía David. Y por eso, yo creo que por eso también el Señor dijo que conforme el corazón de David. ¿Por qué? Porque David tenía a Dios en cuenta para todo. Amén. Esto nos enseña que la verdadera oración nace de un corazón transparente. Amén. Y dice por allí que en el oculto, en el secreto, allí me muestro tal cual soy. Amén. Ahora, mis hermanos, Salmo 62:8 dice, derramen delante de él vuestro corazón. Eso hacía David. Salmo 62:8 rema en su vida. Derrame su corazón delante de él. Sus temores, sus luchas, sus fracasos, sus errores, sus alegrías, sus miedos. Amén.
no solo ore en momentos formales, ¿sí? Sino que camine en un espíritu de oración permanente con Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos eso, verdaderamente nos acercamos a Dios. Y ya para finalizar, mis hermanos, cuando estas tres cosas vuelven a su vida, ¿cuáles tres cosas? Acercarse a Él, escucharlo a Él y hablar con Él, su fe fortalece, su mente es renovada, su corazón es transformado y su vida empieza a ¿qué? A reflejar a Cristo. Amén. Ahora, mis hermanos, Dios no busca creyentes informados. Dios busca hijos que caminen con Él. Amén. Ahora, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Qué cosa está ocupando el primer lugar en su vida? ¿Está usted cultivando esa escucha para con Dios? ¿Y por qué, mis hermanos, este versículo es tan poderoso? ¿Cuál versículo? Clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces, porque Dios invita a que clamemos, ¿sí? 2, porque Él responde. Y 3, porque Él da revelación. Amén. Porque Él nos invita a que clamemos. Él responde a ese clamor. ¿Y cómo responde? A través de la revelación de lo que Él tiene para nosotros y para los demás. Amén. Ahora, mis hermanos, los hombres y las mujeres en la Biblia marcaron una historia de relación cercana con Dios. Mira, Moisés hablaba como un amigo. David buscaba siempre la presencia y Jesús vivía constante en comunión con el Padre. Y eso es lo que usted y yo debemos de empezar a trabajar hoy. Hable con Dios como un amigo, siempre cercano. Busque siempre la presencia y esté en esa comunión, como lo hizo Cristo con el Padre. Amén. No se le olvide, al usted acercarse a Dios, al usted escuchar a Dios y al usted hablar con Dios, adquiere sabiduría, adquiere dirección, adquiere poder espiritual y adquiere fruto duradero. No se le olvide. Amén. Y como siempre dejo para finalizar un texto rema en su vida. Amén. Se lo voy a volver a leer. Cuando usted se acerca, cuando usted escucha, cuando usted habla con Dios, usted adquiere sabiduría, usted adquiere dirección, usted tiene poder espiritual y usted tiene fruto verdadero. Amén. Ahora, quédese con esto. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ese es el versículo que les quiero dejar para finalizar y que usted lo siga estudiando, igual el de Santiago 8:4, que dice que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Santiago 4:8, no se le olvide. Amén, iglesia. Mis hermanos, comprendido el encuentro de hoy, ¿considera usted que fue importante para su vida? Recuerde que acercarse a Dios tiene que ser una iniciativa, ¿sí? Una iniciativa. Amén. Y una de las cosas que también quiero que se, en todo lo que hemos hablado, acercarse a Dios tiene que ver con iniciativa suya. Y escuchar a Dios es obedecerle. Amén, amén. Dios me los bendiga. Vamos a terminar con esta encuentro, Señor. Te damos gracias, te bendecimos porque tú has sido bueno, Señor, porque hoy nos has enseñado la importancia de una relación viva
una relación viva contigo, Señor, una relación que debe de salir, Señor, de un acercarme a ti, Señor, y un acercarme tiene que ver con una iniciativa, Señor, en que tú ya me amaste, en que tú ya me llamaste y que mi trabajo, mi ejercicio es buscarte, ¿sí? Y que también, Señor, a través de esa comunión debe de haber una escucha. Ese es el orden. Yo me acerco, yo escucho, ¿sí? Porque escuchar la voz de Dios es atender su dirección y escuchar la voz es obedecerle, ¿sí? Es obedecerle. Nadie que ande en desobediencia puede decir que escuchó la voz de Dios. Amén. Y tercero, el acercarme me lleva a escucharle y el escucharle me lleva a hablarle. Y quédese con esto, hable con su papá de sus temores, de sus fracasos, de sus miedos, de todo, ¿sí? Porque Él es nuestro amor, Él es nuestro amado, Él nos escucha, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy tú nos enseñas 3 cosas importantes para establecer y mantener una relación viva contigo: acercarnos, escuchar y hablar. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender estos principios fundamentales, Señor, para ir creciendo mayormente, Señor, no en cualquier otra cosa, sino en esa relación viva contigo, Señor. La oración, mis hermanos, finalizo con esto, la oración no es una lista de chequeos. La comunión, perdón, no se resume y no debe de reducirse a una lista de chequeos. La relación viva con Dios se sintetiza en acercarme con una intención con Él de amarle, de seguirle, de escucharle y de hablarle. Amén. Mis hermanos, en el nombre de Jesús dejamos ya listo este encuentro número 7. Quedamos en manos del Señor, que el Señor nos deje pasar una noche en descanso. El Señor los bendiga y agradecidos porque estamos aquí conectados y que no nos conectemos cada 8 días, los miércoles, los jueves, los viernes, sino que esa comunión sea constante con el Señor. El Señor me los bendiga, mis hermanos.